Hola y bienvenidos a este módulo de SG Fácil. Siguiendo con el tema de fibrilación auricular, hoy hablaremos del diagnóstico, el diagnóstico diferencial y algunas características relacionadas al crecimiento auricular y a la conducción auriculoventricular en fibrilación auricular. Empezaremos hablando del crecimiento auricular en fibrilación auricular y este es uno de los hallazgos más importantes y que más se relacionan con fibrilación auricular. Hay un concepto muy importante a tener en cuenta y es la presencia de las ondas F minúsculas. Y estas ondas F minúsculas van a ser aquellas que van a reemplazar a la onda P. Las ondas F minúscula pueden ser o las han clasificado de dos maneras y son ondas F gruesas, que son aquellas que miden más de 0.5 milivoltios, o también las han clasificado como ondas F finas, que son aquellos que miden 0.5 milivoltios. Pero la importancia de esta está en la relación que tienen con la dilatación auricular. Las ondas F gruesas, es decir, aquellas de más de 0.5 milivoltios, han relacionado con dilatación auricular y con condiciones como valvulopatía reumática, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o cor pulmonale. Recordando un poco de lo que hemos visto en el módulo de dilataciones de cavidades, se ha relacionado también las Fs gruesas con la P con la fuerza terminal aumentada en B1, que si recordamos, esto se relaciona con una dilatación auricular izquierda. Por el contrario, las Fs finas se relacionan con una P de fuerza terminal normal en B1 que no tienen ninguna correlación clínica. Respecto a las características electrocardiográficas, el hallazgo más importante serán las ondas F fibrilatorias, que van a ser unas ondas rápidas e irregulares, y va a haber ausencia de onda P. La línea de base, como consecuencia de esas ondas F fibrilatorias, va a ser ondulante, y esta pudiera alternar con actividad auricular reconocible, que es la presencia de ondas F, o con una línea de base casi plana, que usualmente se relaciona con fibrilación auricular permanente. La frecuencia auricular que encontraremos será de 300 a 600 latidos por minuto con una morfología variable. Y es por esta gran velocidad auricular que obtiene el nombre esta arritmia, puesto que cuando se consigue estas frecuencias tan altas, la aurícula deja de verse contrayendo y inicia un movimiento algo errático que recuerda eh, un objeto fibrilando, y es por esto que se obtiene el nombre de fibrilación auricular. Otro hallazgo importante va a ser el RR irregular, que pudiera en la mayoría de los casos tener una morfología de QRS estrecho. Sin embargo, esto no es un criterio porque la fibrilación auricular pudiera también coexistir con bloqueos de rama o con preexcitación. Este es un ejemplo de un electrocardiograma de un paciente con fibrilación auricular. En este electrocardiograma lo que podemos ver es una frecuencia ventricular de alrededor de 100 latidos por minuto, y recordemos que en ritmos irregulares como este será la multiplicación del número de QRS en 6 segundos y lo multiplicaremos por 10 y ahí obtendremos la frecuencia ventricular. Encontramos acá unas ondas Fs que son, como está señalado, más visualizables en B1 y en el B1 largo, que es la derivación que vemos en el fondo de la imagen. Este es otro ejemplo de un electrocardiograma de un paciente con fibrilación auricular que lo que resalta es la ausencia de onda P, una frecuencia ventricular de alrededor de 110 latidos por minuto, y lo que vemos en las ondas F fibrilatorias es que son unas ondas F gruesas, sobre todo visualizadas en B1. Podemos ver acá que hay unas ondas F de más de 0.5 milivoltios que, como hemos visto al inicio de la presentación, nos sugiere que hay dilatación auricular. Este electrocardiograma, lo que podemos ver es que hay, en la mayoría de las derivaciones hay ausencia de ondas P, y hay ausencia de ondas fibrilatorias. Vemos un ritmo que es más bien lento y con un RR irregular, pero si nos detenemos eh, a ver la derivación de uno, encontramos que hay unas ondas F fibrilatorias. El diagnóstico diferencial de la fibrilación auricular lo debemos hacer con los ritmos que tengan RR variable o más específicamente con los ritmos que sean irregularmente irregulares. Las diferencias que habrá entre estos ritmos y la fibrilación auricular será la ausencia de la onda P, que en los otros ritmos puede haber onda P anormales u ondas F mayúscula, como veremos en el ejemplo de flóter auricular. El primer ejemplo que daremos será la taquicardia auricular multifocal, que como su nombre lo dice es una taquicardia supraventricular de origen auricular que tiene
3 o más focos de descarga ectópico y es por esto que va a tener 3 o más morfologías de onda P. Estos focos ectópicos también van a explicar la presencia de PPs y PRs variables y como consecuencia de eso también tendrá RRs variables, que es lo que vemos acá en ese electrocardiograma. Vemos acá en el B1, vemos RRs regulares, vemos distintas morfologías de onda P y distintas longitudes de PRs. Pasando ahora al marcapaso migratorio, se comporta un poco similar al taquicardia auricular multifocal, pero tiene la característica de que tiene una frecuencia ventricular normal, pero también va a tener distintas morfologías de onda P y esto favorecido porque el tono vagal va a estar aumentado en estos pacientes y eso es lo que va a hacer que el automatismo de los focos ectópicos se parezca al automatismo del nodo y permita descargas ectópicas. Pasamos ahora a la taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular variable. Lo que vamos a ver es ondas P de igual morfología con una misma longitud del ciclo, pero como esto está sumado a una bloqueo auriculoventricular variable, veremos conducción 2 a 1 y conducción 3 a 1, que es lo que estamos viendo acá. Hay que también hacer una anotación y es que la frecuencia auricular en la taquicardia auricular es usualmente menor a 250 latidos por minuto, que es un punto importante para diferenciarlo con el flóter auricular, que es nuestro siguiente ejemplo, en el cual tenemos una frecuencia auricular mayor, una frecuencia auricular que usualmente supera los 250 o 300 latidos por minuto, y el flóter sumado con el bloqueo auricular auriculoventricular con conducción variable, también tendremos conducción que en ocasiones será 2 a 1 y en ocasiones será 3 a 1. Ahora, respecto a la conducción en la fibrilación auricular, pues la respuesta ventricular, como ya hemos mencionado, es irregularmente irregular. La frecuencia ventricular dependerá de múltiples factores. 5 principales serán las propiedades electrofisiológicas del nodo auriculoventricular per se, la frecuencia y organización de los impulsos auriculares que llegan hasta el nodo auriculoventricular, el tono autonómico del paciente, las medicaciones que actúan sobre el nodo auriculoventricular, que este de hecho va a ser uno de los objetivos terapéuticos de este paciente para llevarlo a una frecuencia que haya demostrado efectividad. Y la presencia de la preexcitación sobre una vía accesoria, que puede coexistir la fibrilación auricular con preexcitación, que veremos en el siguiente módulo. Hay un concepto importante y es que el nodo auriculoventricular está sobre un constante bombardeo de la aurícula y esto va a condicionar una condición que llamamos conducción oculta. ¿Pero qué es esto de la conducción oculta? Esto quiere decir que hay impulsos auriculares que entran hasta el nodo AB, pero no conducen hasta el ventrículo. Solo algunos conducen hasta el ventrículo. Pero esto va a ir dejando una estela de refractoriedad en los siguientes impulsos. Y es por estos impulsos tienen una diferente profundidad de penetración y esto es lo que explica las diferencias o la irregularidad del RR, puesto que el periodo refractario de cada ciclo va a ser distinto. Por último, hablaremos de la frecuencia ventricular regular y la frecuencia regular en fibrilación auricular se asocia a algunas anormalidades. Siempre hay que tener en cuenta que hay algunas anormalidades que se relacionan con esto. Cuando hay ritmo de la unión, ritmo subfuncional o ritmo ventricular, esto se puede estar manifestando como un escape nodal y hay que tener en cuenta también que si el RR deja de ser irregularmente irregular y se vuelve regularmente regular, estaremos enfrente a una fibrilación auricular que además tiene fenómeno de Wenckebach. Y felicitaciones, han completado esta lección. No olviden revisar los foros y aprovechar al máximo la comunidad de ESG Fácil.